A ver, mientras la clase se estaba grabando, vuelvo a explicar esto por si alguien se ha perdido, también para que quede en la grabación. La razón geométrica, en específico, porque hay otra que es aritmética, la aritmética compara restando, la geométrica compara haciendo la división, el cociente, ¿no? Yo intento dividir dos números para ver cuánto contengo de uno en el otro. Así como les hacía el ejemplo, tengo 500 peluches y 100 cajas. Si yo quiero saber de esos 500 peluches cuántos alcanzan en cada una de las 100 cajas, pues los reparto dividiendo. La misma cosa va acá. Y les decía, si yo hago la división con esto, 2 entre 4 o 4 entre 2, pues es fácil, ¿no? 2 entre 4 pues reduzco 0,5, o sea que esto es la mitad de esto. O si lo hago al revés, esto es el doble de esto de acá, ¿no? Y es más, es fácil de verlo. El problema es si estas medidas estuviesen, por ejemplo, en decimal, 3,7, 9,5. Y ahí un poquito más difícil. Entonces, para no complicarme la vida, pues simplemente me preocupo en el resultado, en el cociente, es decir, en esto de acá, ¿no? Ya. Y les decía, las razones trigonométricas, en realidad las funciones circulares son muy amplias, muy grandes, hay mucho que estudiar. Les estoy aclarando, porque lo que vemos ahorita nada más, porque todavía están jóvenes, es las razones trigonométricas de ángulos agudos. Y yo les pregunté qué es un ángulo agudo y ustedes contestaron, pues es un ángulo que tiene 90 grados. Perdón, un ángulo que tiene menos de 90 grados. Y es cierto. Pero profesor, ¿por qué no me enseñan razones trigonométricas de ángulos obtusos o de ángulos de más de una vuelta? Sí, te vamos a enseñar y en realidad no hay mucho misterio con esos ángulos. Son muy parecidos a esto la forma en que se hallan sus razones trigonométricas, ¿ya? Es muy similar, es muy similar. Pero a ver, ¿por qué nosotros estudiamos razones trigonométricas de un ángulo agudo? Primero, pues porque para poder hallar razones trigonométricas nos guiamos mucho de las distancias que tiene el segmento, el radio vector, pues esto es un radio vector prácticamente, con el eje X y el eje Y, pero eso no lo entiendo muy bien. Vas a ver eso cuando hagamos plano cartesiano, me vas a entender más sobre eso. En fin, la cosa es que cuando nosotros hallamos distancias hacia el piso y hacia la pared, por así decirlo, ¿no? Formamos un triángulo rectángulo, formamos un triángulo rectángulo. Y en los triángulos rectángulos, estos ángulos que están acá están obligados a ser agudos, no porque yo lo diga, triángulo rectilíneo rectángulo, no porque yo lo diga, no porque tengo un libro de magia arcana oscura 2019, 2021, COVID X, no tengo nada de eso en mi poder. Simplemente es cuestión de pensar un rato y decir, si esto es un triángulo rectángulo, y todos los triángulos deberían llegar a tener 180 grados en la suma de ángulos internos, y yo ya acá tengo 90, entonces acá le hace falta otros ángulos que también sumen 90, porque 90 más 90 da 180. Entonces, si estos dos deben sumar 90, por ejemplo, podrían ser 50 y 40, podría ser 31 y 70 y no, ¿para qué estoy hablando? Y 59 podrían ser, etcétera. O sea, son complementarios, pero son ángulos que como van a llegar a ser 90, deben ser más pequeños que 90, deben ser más chiquitos. Entonces estos ángulos que están acá, no te vayas a olvidar, son más pequeños que 90 grados, son ángulos agudos, y de hecho son complementarios entre sí. Bien, pero al mismo tiempo, y esto lo hemos repetido varias veces, ya es la enésima vez que repito, para poder ubicarme bien dentro de estos triángulos rectángulos, no basta solamente con mirar al triángulo rectángulo y decir, ¿sabes qué? Un ratito ya. No basta con decir y mirar al triángulo rectángulo y decir, ¿sabes qué? La medida de este lado entre este lado. ¿Qué es eso? O sea, no te van a entender. ¿Cuál este? Te van a preguntar. Por eso es que se le pone nombres. Al igual que, por ejemplo, yo los veo a usted, no lo puedo decir, el niño de polo rojo. Todos están con su polo rojo del Tales, bien uniformados, supongo. O el niño que ha puesto en el fondo su colegio Tales. Todos tienen ese fondo ahorita. Entonces, si yo voy por ahí, no me van a entender. Para poder entendernos mejor, tenemos que ponerle nombre a cada uno de los lados, un nombre especial. Hace mucho tiempo cuando construían triángulos rectángulos lo hacían con hilos. Y este hilo de acá quedaba muy suelto. Pero ¿por qué este hilo de acá quedaba muy suelto? Porque es el lado más grande. ¿Está bien? Porque es el lado más grande. Esto de acá era el lado más grande. Y por eso ese hilo quedaba muy suelto. Y que en otra forma de decir que queda muy suelto es llamarlo hipotenusa. Hipo significa poco, tenusa, tensión. O sea, el que tiene poca tensión, el que no está tan tenso como debería.
Por ese motivo, esto se llama hipotenusa. Ese nombre lo que me está diciendo es que ese lado es el más grande en realidad, ¿no? O sea, indirectamente me está diciendo eso. No te vayas a olvidar, en todo caso, que cuando yo digo hipotenusa me refiero que de los tres lados del triángulo rectángulo, la hipotenusa es obligatoriamente el lado más grande, o sea, con la medida mayor que los otros dos lados. ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso. ¿Y cómo yo me doy cuenta quién es el más grande? ¿Confío en mis sentidos? No, no necesariamente. A veces puede estar mal dibujado tu triángulo. Perdóname. ¿Cómo yo me doy cuenta? Fácil. La hipotenusa siempre está frente a 90 grados. ¿Pero por qué? Esto en geometría se ve, se llama el teorema, bueno, el postulado de la correspondencia ángulo-lado. Cuanto más grande es el ángulo, más abre, el lado que va al frente se hace también muy grande. Te hago un ejemplo, te exagero, fíjate. Si yo abriera, mira, este está bien amplio está ese ángulo, y este lado es muy grande, ¿ve? Voy a exagerar más todavía, ¿ve? Fíjate. Esto es demasiado grande y esto es muy chiquito a diferencia. Entonces acá el ángulo B también es muy chiquito. Frente a un ángulo pequeño, tiene que ir un lado de medida muy pequeña. Mientras que si yo tengo un ángulo muy grande, frente a ese ángulo grande va la medida más grande también. ¿Está bien? Por eso es que la hipotenusa siempre la encontramos frente a 90 grados. Siempre la hipotenusa la encontramos frente a los 90 grados. Por más que yo dibuje este triángulo así, panza para abajo, que le dicen ustedes, o sea, en otra posición sería, esto sigue siendo hipotenusa. Porque está frente a 90 grados, ¿ya? Y los otros dos lados del triángulo rectángulo se denominan catetos. Pero depende mucho. Algunos me memorizan que acá siempre vaya el opuesto y acá el adyacente. No, no siempre van a ir el opuesto y el adyacente. Entonces, profesor, ¿de qué depende? Depende de qué ángulo tomes como referencia. En este caso, si yo tomo como referencia al ángulo alfa, BC es el cateto adyacente. Pero ¿por qué BC es el cateto adyacente? Su nombre es autodescriptible. Adyacente significa al costado. En RM, si ustedes llevan RM, ¿no? Hay preguntas en las que dicen, por ejemplo, intentas ordenar de mayor a menor y te dice, ¿no? Y tal vive adyacente, Juanito vive adyacente a la familia Ruiz, algo así vienen los ejercicios de RM. Y tú entiendes, adyacente, profesor, es al costado, el que está pegadito. Entonces, este cateto está pegadito, está al costado del ángulo alfa. Es el cateto adyacente, pero de alfa. Si yo me concentrara en otro ángulo, por ejemplo, supongamos este ángulo que se llame beta, este ya no funcionaría como cateto adyacente de beta, sino como el cateto opuesto, no te vayas a olvidar. ¿Ya? Pero en este caso, como me estoy concentrando en alfa, pues sí es el cateto adyacente. Y el que está al frente es el cateto opuesto. El lado opuesto es el que está al frente tuyo. Supón que tú tienes hay una tienda de abarrotes al frente de tu casa, opuesto a mi casa, in front of my house, there is a mini market, I don't know. Entonces, al frente mío, opuesto al frente mío, eso significa cateto opuesto. Ya, no te vayas a olvidar. Bien, y como yo te había contado hace un momento, existe algo llamado razones, ¿no? Pero entonces, profesor, y si yo quisiera comparar el tamaño de cateto con hipotenusa, ¿lo haría con una razón? Claro, puedes compararlo con una razón geométrica. Divides cateto opuesto entre hipotenusa. Ah, ya, qué bacán. Y si yo quiero comparar el cateto adyacente entre la hipotenusa, también puedes, ¿por qué no? Y el cateto opuesto entre también. El problema está en que yo a cada rato estar diciendo cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre hipotenusa, entre adyacente, eso es como que si vamos a repetir demasiadas veces este tipo de razones, y aparte tiene una conexión directa en la forma ¿cómo te explico? Bueno, eso vamos a ver cuando ya hagamos funciones circulares, perdón, funciones trigonométricas, tiene una forma directa en la que crecen o decrecen. Entonces, ¿para qué estar llamándole cateto opuesto sobre hipotenusa? Mejor almaceno ese concepto en un nombre. Y ese concepto se almacena en el nombre de seno. Seno de alfa. En este caso de alfa, porque estoy usando el ángulo alfa. Igual acá puede ir x y z. A, B, C, D, beta, omega. Normalmente para ángulos pero geométricos se utilizan letras griegas, minúsculas. En lugar de decir cateto adyacente entre hipotenusa, puedo decir que se almacena en coseno de alfa. Y en lugar de decir cateto opuesto sobre cateto adyacente, puedo almacenarlo
en tangente de alfa. Y luego, cuando yo necesite, lo saco. Si alguna vez me dicen hallar seno de alfa, yo ya sé que se refieren a esto. Hallar coseno, yo ya sé que se refieren a esto. Hallar tangente, yo debería saber que se refieren a eso. Profesor, pero eso prácticamente sería intentar memorizarlo. Y sí, en realidad no es difícil memorizarlo. Bueno, los nombres no son autodescriptibles en este caso, ¿no? Porque en realidad seno significa concavidad. Y no te da mucha información sobre por qué divido cateto opuesto y hipotenusa. Ahí sí te entiendo. Y en realidad se llama así por un error de traducción, porque en realidad el árabe que estaba estudiando en las relaciones circulares quería decir otra cosa, no quería decir concavidad. Lo tradujeron mal, porque es tranca traducir del árabe, y ya se quedó con seno. Entonces, pero profe, memorizarlo de repente me va a tomar un poco de tiempo. No te preocupes, hay ayudas para los estudiantes para memorizar, llamadas mnemotecnias. ¿Qué son las mnemotecnias? Pues son frasecitas que te ayudan a memorizar. La frasecita que utilizo yo y muchos de preuniversitario es Socatoa, ¿no? Socatoa, ¿qué significa? Nada, pero pega, ¿no? Socatoa, parece una canción moderna de esas que no tienen sentido. Ya estoy viejo para decirte que las canciones modernas no tienen sentido. Ya, profe, pero puedo memorizar Socatoa. Entonces digo, la S y acá opuesto sobre hipotenusa. Ah, la C adyacente sobre hipotenusa. La T opuesto sobre adyacente. Entonces esto es de seno, coseno y tangente. Profesor, pero una consulta. ¿Hay otras mnemotecnias extra que de repente me pueda memorizar? Sí, por ejemplo, hay unos que usan otro tipo de mnemotecnias, pero esta es la que yo conozco. Hay más. Si tú puedes crear tus propias frases y tu propia forma de memorizar, mucho mejor. Como es tuyo, no te vas a olvidar nunca. ¿Ok? Bien. Y acá, bueno. ¿Por qué, profesor, estaba hablando de fracciones? ¿Qué tienen que ver las fracciones con las razones trigonométricas? Creo que es más que obvio que las razones trigonométricas en el fondo también se pueden expresar como fracciones. Esto se puede expresar como una fracción. Pero acá yo tengo un disclaimer, tengo una queja. Cuando yo les pedí hallar una razón trigonométrica, como por ejemplo seno, coseno, tangente, etc., a veces me daban respuestas que no tenían sentido. Por ejemplo, yo le pedí hallar seno de alfa y me daban como respuesta 8. Y yo rápidamente sé que habías hecho mal. Sin necesidad de ver, pero profe, mire mi proceso. No, es que yo sé que el seno nunca puede tomar valor de 8. Pero ¿cómo el profesor puede estar tan seguro que seno jamás puede tomar valor de 8? De hecho, yo estoy muy seguro que seno nunca puede tomar valores mayores a la unidad. Siempre los valores que puede tomar seno son más pequeños que la unidad. Y lo mismo pasa con coseno. Pero hay un motivo por el cual sucede eso. ¿Ustedes se acuerdan de esto que han visto cuando eran recontra pequeñitos, el tema de fracciones? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Tercero o cuarto de primaria. Sí, profesor, sí. Ok. Si alguna vez te dijeron, el número de arriba indica lo que vas a pintar y el de abajo indica cuántos espacios hay, te han enseñado mal. Profe, pero eso funciona. Por supuesto que funciona, pero eso no es la correcta interpretación. Entonces, la correcta interpretación es, yo tenía un chocolate y a mi chocolate lo dividí en 4 partes, pero tenía uno. O sea, a la unidad lo divido en 4 partes. Y de esas 4 partes voy a usar 3, porque literalmente lo que hay acá es así, 3 por un cuarto. O sea, 3 veces vas a repetir un cuarto, la cuarta parte de una unidad. ¿Te das cuenta? Esos son 3 cuartos. Entonces, todo este rectángulo de acá representa una unidad. O sea, todo ese rectángulo representa 1. ¿Está bien? Todo ese bloque representa el número 1. Y al número 1 lo has dividido en 4 partes, lo has dividido en 4 partes iguales, de las cuales solamente tienes a tu disposición 3. Quiere decir que te falta una partecita para llegar a ser 1 completo. Pero una preguntita, si a ti te falta para llegar, ¿eres más grande o eres más pequeño? Si a ti te falta para llegar a hacer algo. Por ejemplo, si a ti te falta para los 18, ¿eres más grande o más pequeño? ¿Eres mayor o menor de edad si te falta para llegar a los 18? ¿Qué me dicen? Menor. Menor, ¿sí o no? Menor. Entonces, si a mí me está faltando un pedacito para llegar a la unidad, ¿seré más grande que 1 o más pequeño que 1 si me falta? ¿Qué? Más pequeño. Más Exacto, pequeño. más pequeño. Ah, ¿ve? Ah, profesor, pero a mí me decían que esto para comparar había que pasar a multiplicar. No, no es cierto, no es necesario. Hay algunas ayuditas extras ahí que simplemente mirando nada más te puedes dar cuenta. Ok, entonces, profesor, ¿cómo va esto? Fácil, sencillo, te lo explico así rápido.
Cuando yo tengo fracciones propias, es decir, el numerador es más pequeño que el denominador, cuando yo tengo fracciones propias, estás frente a un número sí o sí más pequeño que 1. Porque como me falta partes para llegar a ser uno completo, soy más pequeño que 1. Te lo pongo de otra forma. ¿Qué tal yo tengo una letra A y una letra B? Pero me dicen A es más pequeño que B. Entonces, no importa cuánto me esfuerce, A nunca va a llegar a completar a B. Si A es más pequeño que B, si A nunca llega a completar a B, ¿lograré completar la unidad o seré más chiquito que la unidad? ¿Qué me dicen ustedes? Más chiquito. Claro, eres más pequeño. Muy bien, chicos, eres más pequeño que 1. Entonces las fracciones propias son más pequeñas que 1. Por lo tanto, a ver, profesor, seno de alfa es cateto puesto sobre hipotenusa. ¿Se acuerdan ustedes cuál de las tres medidas era la más grande? ¿Se acuerdan cuál de las tres medidas era la más grande? ¿Quién de las... La hipotenusa, muy bien. hipotenusa. Entonces la hipotenusa, acá lo estoy exagerando, la hipotenusa siempre será más grande que el cateto opuesto. Pregunta, si la hipotenusa es más grande que el cateto opuesto, ¿alguna vez conseguiré completar a la unidad o siempre seré más pequeño que 1? Si es que quiero hallar este seno de alfa. Más pequeño. Más pequeño. Sí, siempre eres más pequeño que 1, eso es cierto. Entonces, seno de alfa siempre va a ser más pequeño que 1. Nunca, cuando yo te pido hallar seno de alfa, jamás te debería salir un número más grande que 1. Lo digo porque para que en sus respuestas no esté marcando cualquier cosa, ¿no? Seno de alfa 8. No tendría sentido alguno porque el seno tiene que ser más pequeño que 1. No te vayas a olvidar de eso, por favor, ¿ya? Lo mismo va a pasar con coseno, pero no con tangente. Tangente sí, no hay, a veces eres más pequeño que 1, a veces eres más grande que 1, ¿está bien? ¿Por qué, profesor, pasa eso con tangente? Porque pues, depende, ¿no? A veces el cateto opuesto es más grande que el adyacente, ahí sí no hay una... A veces este ángulo puede ser más grande que este ángulo, ¿no? A veces. Ahorita de forma genérica. Pero la hipotenusa sí es el más grande, ¿ya? No te vayas a olvidar de eso, por favor. Ahora que ya hemos visto esos conceptos, repasemos los ejercicios. A ver, yo voy a borrar el proceso que está acá. Me disculpará. Y vamos a explicar algunos errores muy comunes cuando veo en este tipo de ejercicios. El error más común cuando yo veo este tipo de ejercicios es querer aplicar teorema de Pitágoras porque sí, porque es un triángulo rectángulo. No. A veces sí puedo aplicar el teorema de Pitágoras, a veces no es necesario, a veces podría haberlo hecho, pero he memorizado el triángulo notable y no necesito. Entonces, pero ¿cómo sé cuándo hacerlo, profesor? ¿Cómo sé? Mira, lo que tú tienes que hacer es que ningún profesor debería decirte cuándo hacerlo, sino que tú bajo tus propios medios deberías llegar a esa conclusión. Lo que yo voy a hacer acá es recrear cómo es mi pensamiento cuando yo tenía tu edad y cómo yo llegué a estas conclusiones. Voy a recrear qué es lo que yo pensaba, las cosas que me decía a mí mismo para poder entender. Entonces, mira, lo primero que yo decía y te aconsejo que hagas y que no he descubierto la pólvora, porque ya hablamos sobre esto, es el método de Gregory Polya, perdón, claro, ¿no? de G. Polya, es lo siguiente. Primero identifica qué te pide hallar el ejercicio. No hagas un ejercicio por hacerlo. No es que acá me dijeron que yo debo sumar. Nunca hagas eso. Pero es que, profe, cuando yo estaba en primaria era bien chiquito, mi mismo me decía, cada vez que veas esta palabra sumas. Si se has aprendido así, borra ese chip. Eso está mal, eso no es cierto. Siempre hay que analizar el ejercicio. Al principio te puede demorar y costar un poco más. A veces es más fácil decir a un alumno, oye, simplemente resuélvelo así y ya. Pero créeme que vale la pena analizar en lugar de memorizar. Ok, entonces, yo digo, me piden hallar seno de alfa. Entonces, a ver, profesor, yo no sé qué significa eso. No, pero el profesor enseñó que seno de alfa es el alias, es una forma de referirme a la razón del cateto opuesto y la hipotenusa del ángulo alfa. Entonces, lo que pide hallar este ejercicio en sí es la razón del cateto opuesto sobre la hipotenusa, porque eso es lo que significa seno de alfa, siempre que alfa sea un ángulo agudo. O sea, profesor, y si alfa no fuera un ángulo agudo, es muy parecida a la definición, no te preocupes, igual se termina siendo un triángulo por ahí porque se mide distancias, pero cambia ligeramente la idea, ya un poquito nada más va a cambiar. Por ahora, esta definición funciona excelente para ángulos agudos y nada más que agudos. Bien,
Entonces, si me piden hallar cateto opuesto entre la hipotenusa, eso es lo que me piden hallar, porque eso es lo que me está diciendo, es la misma cosa. Yo necesitaría conocer la medida del cateto opuesto y de la hipotenusa y hallar la razón de estos. Entonces, no tendría sentido, por ejemplo, hallar el cateto adyacente. ¿Para qué lo voy a necesitar si no es parte del ejercicio? No es parte de lo que me piden hallar. Pero me voy un rato a mi figura para identificar quién es quién. Ya te dije, frente a 90 grados está siempre quién. A ver, díganme ustedes jóvenes, frente a 90 grados. La hipotenusa. Así es, muy bien. Esta es la hipotenusa. ¿Y este 3 de acá funcionaría como qué? ¿Como cateto adyacente o como cateto opuesto de alfa? Un cateto opuesto. Eso, muy bien, está al frente, a cateto opuesto. Frente de alfa. ¿Tendría necesidad de hallar la medida de acá, que es el cateto adyacente? ¿Tendría necesidad o para qué? No, profesor, porque no te está pidiendo hallar esa cosa. Claro, muy bien, niños, muy bien, los felicito, excelente. Entonces, como no me pide, pues ¿para qué lo voy a hallar? Entonces, ahí, para los que me aplican teorema de Pitágoras como locos en los ejercicios, cuando ven triángulo rectángulo, tengan mucha consideración en este tipo de ejercicios. A veces no es necesario, ¿ya? Ahora, cateto opuesto, pues reemplazo, el cateto opuesto es 3, el hipotenusa es 8. Profesor, ¿y lo divido? Si quieres. Acá, entonces, ¿cuándo divido y cuándo no divido? En realidad no hay una regla para decir cuándo, sino depende de tu necesidad. Por ejemplo, si estás, no sé, en un ejercicio en donde tienes que aproximar los decimales, porque estamos hablando de un ejercicio en el que hay, para que construyas, no sé, de repente un poste y quieres saber no sé, de repente el ángulo que va a haber acá, etcétera. Ahí sí de repente tenés que aproximarlo a dos, de repente de 2 decimales, ¿no? A centésimas, a décimas, depende de tu necesidad, ¿está bien? Depende de tu necesidad. Pero en este caso, como solamente es un ejercicio abstracto, pues puedo dejarlo como 3 octavos y ya está. Y en las claves, profesor, ¿qué tal no hay 3 octavos? ¿Qué tal en las claves hay 6 y 16avos? Pues marcas eso también. ¿Cómo? Sí, pues son fracciones equivalentes. 6 16avos y 3 octavos son fracciones equivalentes. Profesor, a mí me han dicho que siempre debo reducir. No, no siempre. A veces no paga bien reducir. ¿Cuándo debo reducir? Cuando de esa manera la fracción se va a hacer más manejable y mi operación me puede salir más rápido. Pero a veces no paga. Entonces depende de lo que hay en las claves y el tipo de ejercicio al cual te estás enfrentando. Nada más. ¿Está bien? Nada más de eso depende. Nada más. Ya. Igual ya han visto acá todo lo que se tiene que hacer, pero por si acaso vamos a borrarlo. ¿Ya? Y esto igual no necesitan hacerlo los que han memorizado. De hecho, muchos de ustedes tienen de memoria este triángulo, que es un triángulo rectángulo notable. 5, 4 y acá saben que es 3. Yo les he escuchado varias veces. Es un triángulo aproximado, no es el 37, 53. Y muchos de ustedes tienen esto de memoria, pero algunos no. Algunos cuando ven este 3, su cerebro les duele. Y quieren forzar su cabeza y decir, pero ¿por qué 3? ¿Qué ha hecho el profesor con el 5 y el 4 para que salga 3? No te preocupes, lo que he hecho es memorizar. Pero si no quieres memorizarlo, puedes usar el teorema de Pitágoras, que con eso puedes hallar esa medida. Pero ¿por qué tendría que hallar acá sí la medida de A con B, mientras que en el anterior ejercicio no? Mientras que en el anterior ejercicio no. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice por qué acá sí debería hallar esta medida de acá? O sea, ¿por qué acá sí aplicaría tal vez el teorema de Pitágoras? ¿Y por qué en el anterior ejercicio no? Porque se necesita Porque ahí necesitas saber el cateto opuesto. Ah, muy bien. Porque acá necesito el cateto opuesto y no me han dado, pues la medida del cateto opuesto. Y profesor, ¿cómo voy a hallar eso si no me han dado? No puedo, ¿sí o no? Ah, ya no, entonces no se puede resolver el ejercicio, tranquilo. Sí, 3/5, muy bien. Resulta que en muchos ejercicios, no solamente en este, sino que a partir de ahora y en muchos ejercicios, cuando tengas que resolver, no siempre te van a dar todos los datos. Sino te los van a dar desarmados. O sea, te van a dar otros datos que van a ser el camino para llegar a lo que tú necesitas. ¿Está bien? Entonces tú tienes que tratar de encontrar una forma de llegar ahí, a encontrar lo que tú necesitas. ¿Está bien? Por ejemplo, no sé, cuando tienes que hacer cambio de bases. Porque cuando tienes que hacer cambio de bases, no, supongamos, tienes que cambiar de base 5 a base de numeración 6. Directamente es un poco laborioso si es que no has aprendido bien el tema. Entonces, porque sí se puede hacer directamente también. ¿Hay fórmula? No, no es que haya fórmula, sino que a veces los números son fáciles de identificar cuando avanzan de 5 en 5, de 6 en 6.
Pero si no, profesor, ¿qué hago? Una estrategia sería ir a base 10 y luego de base 10 a base 6, ¿no? Eso sería una estrategia, ¿verdad? No es que puedes hacer eso. No es que el ejercicio te pida llevarlo a base 10, sino que es el camino probable para poder llegar a lo que me piden. Igualito es lo que está pasando acá. A mí no me dieron el valor que está acá. No me dieron, pero me dieron otros dos valores con los que sí puedo hallar lo que está acá. ¿Está bien? Con los otros dos valores. No hay problema. Profesor, acá yo sé que vale 3 de memoria. ¿Puedo poner 3 sin hacer proceso? Por supuesto que sí. Si tú ya has memorizado triángulos notables, no tiene nada de malo. Lo estás haciendo rápido. A ver, pero supongamos que tú no sepas. Yo le pongo signo de interrogación, profe. Eso no es universal. Bueno, puedes ponerle una variable como X, A, B, C, lo que tú quieras. Ponle perdón, no sería una variable. Sería en este caso una letra constante, pero es una incógnita, ¿no? Entonces, tú dices, ¿sabes qué? Yo sé que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, x al cuadrado es bla, bla, bla. Te pones casi automático, desarrollas esto, ¿no? Y llegas a que x vale 3. Acá yo tengo una pequeña crítica. ¿Está bien? No rajar, sino crítica de verdad. No, rajar es otra cosa, ¿ya? ¿Cuál es mi crítica acá? Primero que nada, esto es una ecuación cuadrática, así que tiene que tener dos raíces, o sea que puede llegar a tener dos respuestas como máximo. Espera, ahí está la cámara. Dos respuestas como máximo puede llegar a tener, dos soluciones, mientras que sea compatible, ¿no? Puede tener a llegar dos. Pero, profesor, yo no he encontrado dos, encontré una. ¿Por qué? A ver, en realidad esto no pasa como raíz cuadrada, ¿ya? Esto pasa como más o menos raíz cuadrada. Perdón, acá pasaría esto como más o menos raíz cuadrada si lo quieres hacer con el algoritmo. Si no, una diferencia de cuadrados y ya está. Pero, profe, ¿cómo es esto de que más o menos raíz cuadrada? Claro, porque si yo elevo negativo 3 al cuadrado me sale 9, o si elevo 3 al cuadrado me sale 9, o sea que hay dos respuestas. Profe, pero ¿por qué no utilizo las dos? Porque antes de que continúe voy a aclarar algo. Acá o al principio del ejercicio puedo aclarar, x es mayor que 0. ¿Pero qué? ¿Y por qué, profesor? ¿De dónde sabe usted que x tiene que ser mayor que 0? De la figura. X es una medida en un triángulo. Ah, entonces x debe ser mayor que 0. Porque tú no puedes medir y decir, oye, esto sabes que esto mide negativo 8. No puedes hacer eso. Pero cuando pasemos ángulos obtusos, o sea, mayores a 90 grados, sí vamos a tener medidas entre comillas negativas. Eso lo van a ver después. Por eso estoy aclarando, porque justo no me acuerdo en qué clase, claro, en la de tercero y secundaria fue, cuando yo estaba haciendo razones trigonométricas, ahí ya están viendo algunas veces que le sale dos respuestas y no una. En este caso, como son ángulos agudos, te va a salir una, no te preocupes. Pero después te van a salir más respuestas. Te tengo que aclarar, tengo que hacerles esa advertencia. ¿Está bien? Tengo que hacerles esa advertencia. Y entonces, por ese motivo es que me quedo con la solución positiva, porque la otra sería extraña para lo que yo estoy viendo. Pero ojo, en realidad en el fondo acá habían dos, pero una es extraña. Entonces, reemplazo. Porque algunos también se me emocionan y dicen, no, es que el resultado es 3. No, lo único que has hecho es hallar esto. Lo único que has hecho es hallar eso. Entonces, el cateto opuesto vale 3. ¿No? Toda esta medida vale 3 y la hipotenusa vale 5. Si quieres puedes dividirlo y darme en decimal. Si quieres puedes dejarlo como 3/5. Si se pudiera reducir, redúcelo. Si deseas, no hay ningún problema. O si no, busquen las claves la fracción equivalente a 3/5. En las claves yo te podría dejar, por ejemplo, el propio 3/5. Te podría dejar 6 décimos. Te podría dejar 9/15. Te podría dejar 0,6, que es al momento de dividir 3 entre 5. No te asustes. Son otras formas de expresar lo mismo, no es proceso en sí. ¿Ya? Nada más. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta acá, jovencitos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Ok. Ninguna, profesor. Muy bien, muy bien. Entonces ahora ya les quedó un poco más claro, supongo, a veces las cosas que yo hablo, ¿no? Antes de que continúe también me había olvidado hasta el principio. Las razones, el primero le llaman antecedente, al otro consecuente. Profe, todo tiene nombre en matemática. Sí, todo tiene nombre en matemática para poder referirnos con propiedad, ¿no? Por ejemplo, si, como les decía, si yo me refiero a ustedes como ese niño de ahí, por ejemplo, no tendría, no, ¿cuál? Hay un montón de niños. ¿No les ha pasado eso? Con su mamá, con sus hermanas, con sus hermanos, con su papá.
pásame esa cosa amarilla y ponlo ahí arriba. Y tú, y tú ves como 5 cosas amarillas y tú, a ver, no, ¿qué estás haciendo? Eso no, por favor. Ya, entonces pruebas con la siguiente cosa amarilla que está por ahí. No, pero es que, no entiendo por qué serás así. Y agarra la toalla amarilla y lo pone encima. Pero no me pudiste decir la toalla amarilla, por favor, en lugar de decirme esa cosa amarilla. ¿Les ha pasado eso alguna vez, jóvenes, que en su familia, con sus papás, con sus Sí, mamás? profesor. Sí, profesor. Profesor. Varias veces. Ya. Varias veces. Ven, entonces, para evitar esos problemas en matemática, les ponemos nombre a cada cosa para evitar confusiones, ¿está bien? Ahora, memorizar los nombres, ¿para qué? Eso sí necesitas un poquito de práctica. Cuanto más practiques, más resuelvas ejercicios, más te vas acordando. Por eso es que ahora, al final de cada clase, vamos a hacer prácticas, ¿ya? De hecho, ya les he dejado un link a la práctica en el WhatsApp. Terminando cada clase, yo les voy a tomar una práctica para ver qué tanto estamos aprendiendo. Es más, vamos a tomar prácticas de entrada y salida, o sea, antes de la clase y después de la clase les voy a tomar. Pero no te lo tomes como que, examen todos los días. Son preguntas cortitas, son pasitos, son fáciles de hacer. Claro, son teóricas la mitad y la otra mitad son prácticas. Siempre va a ser así. La mitad de las supongamos, yo te pregunto 4 preguntitas, te tomo 4 preguntitas, la mitad es teoría, la mitad es práctica. Son sencillas, te vas a sacar probablemente muy buena nota. Y si estás empezando a sacar mala nota, pues mira, no te preocupes, igual poco a poco vas a ir mejorando siempre que tú tomes atención a clases. De todas formas, ustedes saben que yo lo dejo esto en video y ustedes pueden regresar al video cuantas veces les sea necesario para poder entender alguna cosa que de repente se les pasó por alto durante la clase. Porque se te fue el internet, tu perro te molestó, tu mamá te mandó a cocinar, no sé, algo pasó, te lo dejo en YouTube en video por si lo necesitas. Es más, ahorita paro la grabación para poder ¿En YouTube, profesor? llevarlo.